Looking for the one-armed man or something like that. He's been frolicking on a Caribbean island for a long time. I'm a revolutionary. I'm not a criminal, you know. Un prófugo de la justicia norteamericana diciendo que él no es un criminal, que él es un revolucionario. Cuba se ha convertido desde hace mucho tiempo en un país santuario. Ahora que está de moda este tema de la ciudad de santuario, pues Cuba entera es un país santuario y acaba de comprobarse que otro de los terroristas más buscados vive tranquilamente en la isla. Mató a 8 personas, 2 de ellas de aquí de Miami. Se escapó de la cárcel y secuestró un avión. Le vamos a mostrar las imágenes de cómo vive y en qué parte de Cuba. Porque la isla, repito, es un país santuario de terroristas, narcotraficantes, recordemos a Robert Vesco, y cuanto asesino y delincuente se cubra con el manto justificador de algún movimiento revolucionario. A veces no hace falta ni eso, simplemente con ser delincuente calificas. Pero en este caso es la ideología por encima de las consideraciones humanistas. Pero el intercambio de fugitivos, tal como lo iba enfocando la administración Obama, encierra su trampa. Al régimen castrista presiento que le gusta el tema, porque en el fondo protege a esos prófugos calculando que en el momento adecuado son piezas de cambio. Ellos también, recordemos, tienen su lista de lo que consideran prófugos de la justicia cubana. El problema es que en Cuba no existe un sistema judicial independiente, lo que no garantiza un juicio justo, valga las cacofonías o redundancias. Los encartados, por lo tanto, puede que no sean tan buena idea, en ese caso, poner el énfasis en el reclamo de ciertos prófugos, pues solo sirve para que el régimen cínicamente entonces ponga su espuria lista sobre la mesa. Lo que hay que reclamar a viva voz es que se borre del Código Penal castrista una serie de delitos cuya sola enunciación viola la Carta Universal de Derechos Humanos, desde los que prohíben la libre asociación hasta los que penalizan la libertad de expresión, movimiento o derecho a huelga. Hay que exigir la supresión de figuras delictivas como peligrosidad, entrada ilegal al país, sacrificio de ganado vacuno o propaganda enemiga. Hay que eliminar conceptos como desviación ideológica y abolir condenas como la pena de muerte. Este es el verdadero meollo del asunto. Sin esas premisas no se puede negociar ningún intercambio. ¿Y usted qué piensa? Vamos a discutirlo. Bienvenidos al Espejo. Bueno, como este es en el fondo un problema legal, tenemos aquí al doctor Marcel Felipe, abogado, presidente de la Fundación Inspira América. Muchísimas gracias por estar en. Gracias por invitarme. Y hemos invitado a Fernando Godo porque también es un problema filosófico, ¿no? Él tiene una revista esencialmente filosófica que se llama 1%. 1%. Está muy de moda ahora el tema del 1% de los impuestos. Y vamos a conocer a este personaje que es nuevo. Todos los días nos enteramos de algo, ¿no? Se llama Ronald Lavette. Tenemos aquí, ¿no? Sin embargo, se cambió el nombre y se hizo musulmán y se llama Ismail Muslim Ali. El delito, último delito, fue que pirateó una nave, se había escapado de la cárcel, pero él estaba en una de las islas norteamericanas del Caribe y allí llegó, es una cosa horrorosa, ¿no? Llegó sencillamente porque creía que estaba haciendo justicia revolucionaria y empezó a matar turistas. Primero paró a 2 parejas, una de esas parejas era de aquí de Miami y los ajustició, o bueno, ajustició es incorrecta la palabra, los asesinó brutalmente, los mató a tiros y después entró a un bar y empezó a disparar a diestra y siniestra, el total 8 muertos. Ese personaje llegó a Cuba. En Cuba ya, que le pasó a algunos, en el año 84 habían hecho un tratado de no piratería, ¿no? Que aquí está curioso porque Cuba robaban aviones y los recibían, pero cuando empezaron a robarse los aviones para salir de Cuba, entonces Cuba no le convino, hizo un tratado, algunos de estos personajes no se habían enterado y Cuba supuestamente lo tuvo 7 años preso, pero después no se sabía exactamente dónde estaba. Hay por ahí, eso que vimos ahí en la lista, el cartel de más buscado, ¿no? Donde decía, se cree que está en Cuba.
Ahora están haciendo un documental, una periodista está allá. Vamos a ver, estoy dándoles información básica, un poquito del trailer de ese documental para enterarnos. Prisoner? What prisoner? Allahu Akbar. Why was nobody ever prosecuted for that gun in the plane that Ishmael Labit got his hands on? I said, don't do it, man. I know you. I know. This is Labit, the Fountain Valley murderer. God, this is the guy who's responsible for 8 deaths. It was just a political railroad. They thought there was going to be a race war. I mean, that was the concept that was being put forward. The natives are running down the street with machetes. White people must beware. Ishmael Labit was the leader, the intellectual of the group. Well, I was in the hole, right? Lo llaman el intelectual del grupo. Me hubiera gustado quedar un poquito más donde él, la parte, bueno, ya la pusimos, que él dice que no, que él es un revolucionario, que no es un terrorista. Antes de ya por último, lo que quiero mostrar para exactamente cómo vive, hay una escena del tráiler donde él se baja, él vive ahí en Holguín, ¿no? La gente creía que era de Jamaica, ¿no? Con el acento, con su sombrero, su elegancia, etcétera. Nadie sabe mucho de su vida. Ahí lo vemos bajando, fíjate cuántas, son 4 jovencitas que él baja, una de ellas con un trago, él también con un trago. O sea, no la está pasando mal. No es que está, se supone, tiene libreta, tiene cosas. Dicen los testigos que le llega dinero, le llega mucho dinero, pero o relativamente en relación con los cubanos, ¿no? Como abogado, ya para caer, dada la información, ¿en qué situación pone a Estados Unidos casos como este? Después vamos a ver otros más. Bueno, es asesinato, bajo la ley actual sería un acto de terrorismo. Y es un acto de una persona que está a la fuga. Ahora, lo curioso acá no es tanto desde el ángulo legal, que es blanco y negro. Aquí no hay grises, aquí esto no hay ningún tipo de justificación. 8 muertos a sangre fría, admitidamente. Entonces es una cuestión simple y sencillamente de que no se ha podido capturar a este terrorista porque el gobierno castrista le está dando ese apoyo. Lo increíble es que existiendo esta persona, existiendo la lista de los demás que están allá, fugitivos de la ley norteamericana, pero además, no solamente los fugitivos de la ley americana, inclusive de fraude a Medicare, sino Hezbollah. El grupo terrorista Hezbollah tiene una base en Cuba hoy en día. Según la Mossad, eso se supo cuando Hillary Clinton entregó sus correos electrónicos hace unos meses atrás. Y que en esta altura de todo esto, el gobierno de Barack Obama decida quitar a Cuba de la lista de gobiernos terroristas. Eso es realmente lo que es increíble. Lo de la justicia es una cosa blanco y negro, no debe ser negociada, porque cuando está en blanco y negro, negociarlo perjudica el sistema judicial en general. Hay que agradecer al periodista Rolando Cartaya de TV Martí, que además Rolando Cartaya es el fundador del periodismo independiente dentro de Cuba, es la primera persona que cuando empieza Radio Martí al aire hace una mesa redonda en casa de Tania Díaz Castro y los cubanos escuchan por primera vez a personas que viven dentro de Cuba, porque al principio Radio Martí solo hablaban los que vivían fuera, pues todo el mundo decía, pero esta gente está aquí adentro, sí. O sea, que este es un gran periodista, Rolando Cartaya, que estuvo además preso político, padre de una de las productoras de nosotros aquí, la productora de Arrebatados. Y hay que agradecerle este trabajo que él ha hecho, porque pone el dedo en esa llaga, exactamente, ¿no? ¿Cómo sacan a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo cuando tienen evidencia de casos como este? Mira, antes que nada, decirte algo. Si te fijaste, ese señor nació en 1947. Quiere decir que a finales de los años 60 era un joven. Ahí hubo mucha gente, sobre todo en la comunidad negra, que fueron influenciados por el Islam. Bueno, muchísimos casos notorios, uno de ellos fue boxeador Mohamed Ali. Y se cambiaron a esa religión. Entonces, todo el mundo sabe ya, por mucho que se oculte en cierta prensa, lo que es el Islam. Desde esa época y antes, siempre han hecho actos terroristas la parte del Islam radical. Entonces ahora lo hilvanamos, vamos a enlazarlo con el asunto de que Cuba le da protección a este tipo de personas, que no solamente ese señor, se sabe que hay muchas más que prófugos
de la justicia que están en Cuba, y algunos que no eran propiamente prófugos, porque me viene a la mente de Ramón Mercader, que fue el que asesinó a Trotsky, y ese señor vivió en Cuba. Bueno, pero Mercader había cumplido su condena, exacto, por lo menos, por eso ¿no? te digo que no era y la madre era cubana y todo ese rollo, no era ¿no? precisamente un prófugo, pero sí Cuba le ha dado albergue tradicionalmente a todo este tipo de individuos. Ahora, lo que llama la atención... Sí, la gente no sabía que Mercader vivía en Cuba, eso es algo que nos enteramos después. Claro, ni que había matado a Trotsky, ni que el asesino de Trotsky vivía en Cuba, ni Y nada. trabajó en cárceles y prisiones, ¿tú sabías? Qué cosa más terrible. Trabajaba de carcelero, en cierto modo, ¿no? Supuestamente a él le detectaron un cáncer en la Unión Soviética 1 millón de años antes, pero no sé si eso era cierto nunca, porque al final vivió muchísimos años más. Pero bueno, regresando al tema lo curioso de esto es que Cuba le da albergue a todo tipo de personajes, ya venga de donde venga. Si te das cuenta, a lo mejor en el caso de Mercader era porque tenían algún tipo de compromiso o deuda ideológico, digamos, con la Unión Soviética. Pero el caso de... Ahí está la clave, con la Unión Soviética era la cosa. Ahora mismo esta gente viene de Estados Unidos. Ahora, te voy a hacer una pregunta que es fácil. ¿Tú te crees que el gobierno de Estados Unidos no hace? Porque esto viene hace 30 años, no con este señor, con otros más. No sabe que ese tipo de gente está en Cuba y no han hecho absolutamente nada. Porque los que no se han mantenido neutrales llegan al colmo ahora de Obama, de decir que no, que vamos a sacar a Cuba del listado de países terroristas. O sea, es bien hipócrita y había que ver los intereses que están detrás de eso. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿qué le están recomendando a la administración Trump que haga con estos casos? Vamos a comparar estos 8 muertos con Chelsea Mark, que es la más famosa, con Cherry Dalton, tenemos aquí los otros casos con Charles Hill, con Víctor Manuel Gerena, con, bueno, William Potts, ya sabemos lo que había pasado con él, y Robert Vesco. Vamos a recordar qué pasó con Robert Vesco, que a la gente se le ha olvidado, ¿no? No siempre hay un manto ideológico. Estamos aquí con el doctor Marcel Felipe y con Fernando Godo de